Buenos días, ingenieras, ingenieros. Buenos días, profe. Carlos, ¿qué tal? Buenos No, días, no. profesor. Carlos Buen día, Inge. también. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Diego? No. Una disculpa por los tornudos ahí, no me di cuenta que estaba ahorita en el micrófono, el teléfono, pero cosas que pasan en este tipo de situaciones. Hubiera pasado de todos modos a presencial, así que espero comprendan. Bien, en el orden del día, la pregunta obligada con respecto al último comunicado, ¿no? Ya son los tiempos en los cuales debemos ir estableciendo. Yo lo dije desde la clase anterior. Entonces, voy a poner una premisa sobre la mesa para a consideración de ustedes. Y la premisa es, desde mi punto de vista como profesor, yo considero que las clases en línea son una solución o son una alternativa solamente para aquellos casos en los cuales se ponga una condición como las de la pandemia pasada y que la generación o transmisión de conocimiento, la calidad, es todavía menor a la cual se podría obtener en una modalidad presencial. Esa es mi premisa como profesor, punto de vista personal. Y me gustaría conocer cuál es su posición al respecto. De acuerdo, profe. A mí tampoco me gustan las clases en línea. Listo, Carlos. Gracias, Carlos. No, yo tampoco prefiero, bueno, me pierdo mucho cuando es así en línea. Prefiero mejor estar en el salón. Listo, Mario. Gracias. Diego. Pues igual, Inge, ya que hemos vivido lo de la pandemia, sí, sí, creo que las clases en línea, cuando estás en tu casa, tienes más factores de distracción. Y ya en el salón, pues estás más metido en eso. Claro, también las clases en línea nos ahorra el tiempo de transporte que para muchos es vital en su día a día, que también digo que lo desfavorece, pero en mi caso, en cuestión de el conocimiento que aprendo, sí me siento que rindo mejor en un salón de clase, un aula, que en línea. Bueno, gracias, Diego. Pues sí, me parece que es, y porque no importa qué administración esté, ¿no? En algún momento, en la anterior administración, presumieron, ¿no? Que el trasladar la modalidad presencial a línea por cuestiones de la pandemia había sido un éxito rotundo, ¿no? Que había sido una respuesta prácticamente inmediata. El eslogan de la UNAM no se detiene. Y me parece que no necesariamente en todos los aspectos. Es decir, existe un área específica aquí en la universidad que se dedica a esta parte. Hay carreras completas que se imparten en línea con una modalidad muy específica, con actividades muy particulares, con una infraestructura dedicada a ello, con perfiles de profesores, planes diseñados, etcétera, o sea, que cumplen con esa condición. Aquí lo único que se hizo fue dar una herramienta y dar exactamente lo mismo que se da de manera presencial, darlo a través de una pantalla, lo cual pues me parece que se aleja bastante de decir que hay una adaptación perfecta, una conversión ideal
hacia esa modalidad, ¿no? Y más aún si son profesores como yo, que le cuesta trabajo cumplir con los contenidos del temario, con los tiempos en presencial, pues queda claro que también a distancia, pues esa problemática no se va a erradicar, ¿no? Eso ya me pertenece a mí. Entonces, un aspecto de orden. Entonces, creo que es muy ambicioso. Y entonces, ahorita que estamos en esa condición, lo que se argumenta es, vamos a aprovechar toda esa expertise, todo ese material, todo lo que se desarrolló durante la pandemia para que entonces ahora llevar las actividades en línea sea mucho más suave, mucho más natural, ¿no? Y yo, la verdad, digo, porque ahora estoy aquí en la escuela, porque no es una cuestión de pandemia, escucho a mis compañeros en los demás currículos muy similar a lo que yo hago. Entonces, pues realmente no es que se esté aprovechando nada, ¿no? Sí, sencillamente, pues otra vez agarra tu Zoom, agarra Meet y pues comparte lo que tienes en pantalla y pues uno va hablando y los vamos siguiendo. No sé, me parece que no se está aprovechando esta oportunidad, no oportunidad. Pero bueno, tengo la opinión de 4 personas de un grupo de, supongo que como de 15, descontándome yo y las dos condiciones de Carlos Fonseca. Entonces, los demás continúan. No estoy de acuerdo, la verdad me gustan mucho más las presenciales. Listo, Aurelio. Gracias. Y recuerdo ahí en el chat también, ¿no? Gracias, Rodrigo. Sí, efectivamente, supongo que, porque, pues al final de cuentas ha sido una modalidad presencial en la que hemos estado, pues mucho tiempo, ¿no? ¿Qué pasó, Alexis? Buen día, Alexis. Pusimos sobre la mesa el aspecto de su opinión con respecto a esas clases en línea, al publicado que salió, ¿no? Al último publicado, comunicado que mandó el Consejo Técnico, Facultad de Ingeniería, ya la verdad lo desconozco porque pues no se diferencia ni en el aspecto de color. Entonces, estamos comunicando el hecho de pues, cuál es su posición con respecto a la premisa que yo puse sobre la mesa de que, pues, las clases en línea, de verdad, en una condición que discutible, más allá de lo que pudiera ser una condición de salud como la pandemia pasada, deja mucho que desear y no se aprovecha absolutamente. En ambos sentidos, tanto como para los profesores como para los alumnos. Es la premisa, Alexis, y estamos preguntándoles a ustedes, ¿no? Considerando que hay que informar con respecto a lo que viene en 2 semanas. Y sigo entonces recabando sus opiniones. Necesito, cuando menos, 2 personas más. Yo, profe. Sí, Carlos. Bueno, pues a mí en lo personal, pues no se me hacen tan malas las clases, si bien es cierto que sí tienes más factores de distracción y eso, pues ya depende mucho de ti sobre si te concentras o no. Pero sí prefiero estar en clases presenciales, ya que es un poco más fluida la conversación y también los temas que se van exponiendo. Entonces, pues yo no me siento tan mal en clase en línea, pero sí prefiero estar en clases presenciales. Listo, Carlos, gracias. Gracias. Yo, profe. Diana. Sí, aunque las clases en línea ofrecen cierta comodidad, por ejemplo, ayer estaba tomando mi clase en la biblioteca y la verdad es que era un espacio muy cómodo. Sí, las clases en presencial ofrecen un contacto maestro y alumno que las clases en línea no nos pueden dar y creo que sí es mejor estar en presencial. Excelente, Diana, gracias. Bueno, y si no, si nadie más tiene una opinión al respecto, pues entonces traemos a la mesa lo que dice el comunicado, ¿no? Que creo que lo más relevante es, más allá de que el Consejo mantiene o se mantienen las clases en línea hasta que concluya el semestre, tal cual,
Me parece que otro punto tiene que ver con las actividades prácticas que de común acuerdo profesor-alumno se pueden llevar a cabo, que no son obligatorias. Pero creo que la que nos trae aquí, ¿no? La que nos trae aquí es que las evaluaciones podrán ser en línea o podrán ser presenciales, de acuerdo a lo que el profesor decida. Y como no me gusta que sea una imposición a final de cuentas, y acabo de recabar la opinión de la mayoría del grupo, en donde pues prefieren en presencial, pues entonces las dos vueltas de exámenes finales van a ser aquí en el salón D, en el horario de clases, ¿no? Eh, Supongo que los demás que no opinan, pues tendrán que estar de acuerdo, considerando que se reservaron su opinión y el que calla otorga en ese aspecto, ¿vale? Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta, vayan agendando esa cita, las semanas 17 y 18, como está programado el semestre, en el salón D002, en el horario de clases, de 9 a 11. Los espero, ya saben. Vayan preparando su formulario. Recuerden que llegan, lo entregan, yo lo reviso, cancelo aquello que no sea necesario. Les entrego sus hojas de solución, le ponen su nombre, hasta que tengan el nombre de sus hojas con tinta, les paso su hoja de examen y empiezan a resolver lo necesario. ¿De acuerdo? Entonces, ya podemos darle carpetazo a esa situación, independientemente de lo que pase. Ya no va a salir otro comunicado, ¿no? Salvo que ocurra algo realmente extraordinario, pero veo tan pasiva a la comunidad en la actualidad que lo único que podría ocurrir sería algo similar a lo que pasó en química, en donde una vez que se empiezan a percibir este tipo de aspectos presenciales, pues se cerraron definitivamente la facultad. Aquí no creo que eso vaya a pasar, ¿no? Ya cada quien está viendo por sus intereses personales, quieren avanzar en sus créditos, en su promedio, no, obviamente aplazar un semestre más no tiene ningún sentido. Entonces me parece que esas posibilidades de a poco se van cerrando, ¿no? Y las están tomando. Entonces, así quedamos desde esta sesión. Ya tenemos una cita apalabrada para semana 17 y 18, que son los exámenes finales, las dos primeras semanas del mes de diciembre. Listo, pues vamos a seguir adelante entonces con los temas, hay que seguir acumulando cosas, ¿no? Y veamos qué es lo que teníamos pendiente con respecto al último tema que presentamos la sesión anterior. Estábamos, después de cerrar lo que fue el laminado, presentar los dos modelos matemáticos que describen los comportamientos a la izquierda y derecha del neutro, en donde cambia la fricción, y que establecimos que más allá del esfuerzo de excedencia restringido para el caso del laminado plano, que sería la condición de carga mínima, dejando de lado todos los aspectos tecnológicos de contacto intercrementales, efecto de la temperatura, fricción, cambio dimensional, independientemente de eso, sería la carga mínima, pero que una vez que consideramos ese aspecto tecnológico, físico, pues entonces es necesario modificar e incrementar ese esfuerzo de excedencia en un factor. Y ese factor tiene una forma específica para laminar, en donde se ve involucrado la posición angular, el cambio dimensional, el efecto de la fricción, etcétera. Está presente en ese factor y entonces lo que vamos a hacer para esta actividad de forja es exactamente lo mismo. Hacer el planteamiento cualitativo, ya lo avanzamos un poco en la clase anterior, llegar a un modelo matemático en donde vamos a identificar perfectamente en dónde está la resistencia mecánica del material, el esfuerzo de excedencia y la forma que tiene ese factor, ¿sale? Ese parámetro. E irnos dando cuenta entonces de que efectivamente para la mayoría de los procesos de conformado mecánico, ese factor tiene un valor mayor a 1, considerando que no hay cambios dimensionales negativos. Sí hay deformaciones negativas, pero no hay cambios dimensionales negativos. ¿No? Eso no tiene sentido. No podemos tener un menos un diámetro, menos un espesor, eso no tiene sentido, pero sí en el aspecto de deformación que ya le explicamos en algún momento. eh, eh, Entre otros valores que difícilmente se pueden considerar en un universo que va desde menos infinito y hasta cero. Los tomamos en los valores positivos, considerando que describen valores reales del día. Bien, y habíamos mencionado que de todas las actividades de forja que ustedes habían escuchado, que prestamos desde el punto de vista cualitativo, nos íbamos a enfocar en dos procesos, que era el proceso de recalcado, que es la caricatura que alcanzan a ver ahí en pantalla, es la reducción o la modificación geométrica de un cilindro mediante cargas de compresión directas entre estampas planas y cuyo objetivo tiene, bueno, son dos objetivos, que sería reducir la altura a la vez que aumenta el diámetro. Hablábamos de las consideraciones idealizadas, que ocurren solamente así en papel, ¿no? Que a nosotros nos sirven como referente, pero que tenemos que ir modificando hacia un proceso real. Entonces, bueno, eso que sea el inicio final de cuentas de lo que son las aplicaciones para los modelos matemáticos que vamos a tener un poco más adelante.
Esto que alcanzan a ver aquí en pantalla, digamos, sería una animación en donde se alcanza a ver ese cambio geométrico, o por se van comprimiendo el cilindro, va aumentando el diámetro, principalmente en la sección transversal, la sección media. Vemos que las caras que están en contacto con los herramientales tienen un movimiento restringido por efecto de la fricción, ¿sale? Mientras que la parte media del cilindro lo único que tiene que desplazar es el aire. Otro aspecto que vemos aquí, ¿no? A grosso modo, sería la presencia de óxidos a alta temperatura, algo que comentamos también en el caso de laminación y que es necesario un proceso de decapado adicional antes de que la lámina, la placa o la materia prima entre en contacto con los rodillos de precisión, pero que en este caso, al ser un proceso a alta temperatura, vemos que el mismo proceso cumple con esa condición de remoción de la cáscara de óxido, la cascarilla que se forma en la superficie, ¿no? Entonces, no se requiere, ¿no? Un proceso adicional, el mismo proceso de aproximación que es recalcada, permite hacer una limpieza de ese óxido que está en la superficie y que podría afectar más adelante tanto las tolerancias geométricas como la vida útil de los herramientales que se van a utilizar en operaciones secundarias. ¿De acuerdo? Y adicional a esta representación física, ¿no? Pues tenemos esto que han ido generando algunos de sus compañeros en varias de las paqueterías a las que tienen acceso, de la forma en la cual se pueden utilizar las variantes del proceso de forja, de laminado, para ir generando un cambio incremental, un cambio gradual, perdón, en una sección particular, ¿sale? Entonces, ahorita que ustedes ya están, supongo que también atareados, dependiendo del laboratorio que lleven o del profesor que lleven en el laboratorio, desarrollando sus proyectos. Bueno, pues son actividades, digamos, que comunes, ¿no? En el aula, eh, tratando de traer procesos reales de la industria hacia un aspecto académico que ustedes les sirva para que vayan liberando esas actividades de cada semestre, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen opciones, no porque tengan que compararlo, porque tengan que llevar este alcance a sus proyectos, cada profesor sabe qué es lo que les piden, ¿no? Y que ustedes tengan oportunidad de concluirlo, de concluir su proyecto, de concluir al respecto de los resultados que obtengan. Eh, de los consejos que se les dan sin que los pidan, como siempre, ¿no? Eh, porque a mí me pasa en mis laboratorios y trataré de evitárselos a ustedes, ¿no? Para que tengan una mejor nota, porque los profesores tenemos básicamente esa intención, ¿no? Ustedes van a trabajar, tal vez algunos de ustedes, haciendo su proyecto de elemento finito. En particular, supongo que en Abacus, porque es la licencia institucional que todavía tenemos comprada de manera vitalicia, ¿no? Entonces, es lo que regularmente se utiliza. Y es porque es donde está la expertise de los profesores. Muy bien, supongamos que ustedes están llevando su laboratorio y les piden su proyecto. Ya tienen un rato que les presentaron su anteproyecto, ya les dieron su retroalimentación y saben qué es lo que tienen que hacer y van batallando día a día, ¿no? Hay que moverle esto, es que no corra, es que no jala, es que ya abortó, no sé, ese tipo de cuestiones que se ven ya ahorita en estas últimas semanas. Pero le dedican mucho tiempo, ¿no? Si están trabajando de manera individual, en equipo, le dedican mucho tiempo y van obteniendo resultados, ¿no? De esfuerzos, distribución de esfuerzos, deformaciones, desplazamientos, velocidades, aceleraciones, fuerzas de refracción. Si son aspectos termomecánicos, pues tal vez distribución de temperaturas, transferencia de calor hacia los herramientales, energías cinéticas, energías potenciales, energías internas totales, ¿no? O sea, muchas cosas que tienen que ver con números, muchas cosas, ¿no? Numéricas, una gran cantidad de números. El aspecto gráfico es atractivo, pero ustedes como ingenieros tienen que valorar que haya números para que puedan analizar. Y entonces, si le van a dedicar horas a su proyecto y van a obtener muchos números, el que ustedes encasillen o restrinjan su conclusión de proyecto a un aspecto cualitativo, ¿sale? Los deja muy mal, ¿no? Muy mal ubicados. ¿Por qué razón? Porque pues se entiende que si ya tienen una gran cantidad de números, pues lo menos que pueden hacer es un análisis de esos números, no de todos, porque se entiende que tienen poco tiempo, pero sí podrían elegir un valor en específico que a ustedes les parezca atractivo y explotar ese valor numérico, hacer un análisis de su evolución a lo largo de todas sus iteraciones en sus modelos, en sus proyectos, y entonces para que puedan fortalecer esa parte de las conclusiones.
Una conclusión que se quede en el aspecto cualitativo, considerando que ya están en sexto semestre y que su materia de manufactura uno o en segundo semestre, no lo sé, o en tercer semestre, no recuerdo cómo esté, ¿no? No sé qué es tan disperso dentro de la DIMEI. En aquel entonces las conclusiones iban en ese aspecto, ¿no? Pues está bien la práctica, me gustó, ¿no? Me gustaría que hicieran este tipo de cosas, pero pues no hay una fortaleza científica, no es presentar. Se entiende que las conclusiones tengan que ser cualitativas. Pero ya después de haber llevado otro año de ciencias de ingeniería, o 2 años de ciencia de ingeniería, y que le hayan dedicado tiempo a aprender números y no aprovecharlos, es ya un aspecto de necedad, ¿no? Entonces, de los consejos que no piden, pero que se les dan, aprovechen los números que obtengan, analicen, ¿no? Analicen. Recuerden que esa parte de formarse como ingenieros es de cada semestre. Ya lo compraron y lo creyeron de que no va a pasar cuando les entreguen su documento, su acta de examen o su constancia de experiencia profesional, o bien por su diplomado, lo que sea, ¿no? No ocurre en ese momento. Es acumulativo, semestre a semestre. Bueno, entonces salimos de esa pausa de comercial y seguimos viendo, ¿no? Aquí dentro de las animaciones, traten de verlas alejadas de la pantalla porque como tienen una velocidad alta, en ocasiones puede causar algún tipo como de mareo, o al menos supongo que en mi caso, a fuerza de verlas cada semestre. Pero lo que es importante aquí es que vayan identificando cómo hay diferentes configuraciones para los equipos de forja y la manera en la cual se aplica la carga. Si lo ven a escala, esto no deja de ser más allá de un martillo golpeando la superficie de un metal. Mientras que los operadores que están en la parte de atrás con las pinzas, porque es un elemento de alta temperatura, van moviendo la pieza para evitar que salga de una posición específica y que la aplicación de la carga sea lo más homogénea posible. ¿De acuerdo? Respetando las escalas, esto sigue siendo un martillo y un yunque. Aunque en este caso tenemos que sí, la parte superior es un martillo, por la gravedad, ¿no? Sigue cayendo, la carga y energía que se genera es por la masa asociada al mismo, la construcción del mismo, pero en la parte de abajo tenemos que el yunque tiene un elemento adicional que se conoce como sufridera. Sufridera porque tiene el objetivo de disipar la energía que se genera por el impacto hacia la cimentación de la planta, ¿no? Entonces, si ustedes se dan una vuelta por el laboratorio de mecánica, se van a dar cuenta que en la prensa que tenemos aquí también tiene una saliente en el soporte, y eso es porque fue necesario diseñar y fabricar, construir en este caso, una cimentación especial para que pudiera absorber y transmitir la carga. A pesar de que es suelo rocoso, es importante evitar que se transmita hacia otras áreas en la medida de lo posible, considerando que muchos de los equipos que tenemos aquí, Fresa, Torno y lo de control numérico, pues son equipos de precisión y de alta precisión en algunos casos. Y entonces que están sometidos a vibraciones de manera constante, pues seguramente que va a restar calidad a las piezas que se puedan obtener. Entonces, si son observadores se van a dar cuenta de ese cuadro que hay abajo de la prensa, troquelado, para que se den una idea de la razón de ser. ¿Sí? Aquí un poco más a detalle, vemos que ya evolucionó la forma en la cual ese cilindro creció ahora en diámetro, se redujo el espesor hasta generar un disco, y ahora vemos que hay un herramental adicional, ¿no? En la parte media, que tiene como objetivo desplazar el material hacia la periferia, generar un concentrador de esfuerzos, para que en el mismo proceso se genere un corte, ¿no? Un barrenado interno, o bien se adelgace tanto esa parte central en el disco para que después en un proceso de rebarbado, ¿sale? En un proceso de maquinado, se pueda generar un barreno medio. Entonces ahí tenemos la manera en la cual se van aproximando. Nuevamente el aspecto dimensional y de acabado no es relevante en este momento. Lo que interesa es que se aproxime de la mejor manera posible a la forma final, considerando que esa forma final, valga la redundancia, pues se va a generar mediante un proceso secundario, posiblemente a baja temperatura, posiblemente también forja, posiblemente un proceso de máquina, ¿no? Vemos aquí otra configuración, lo mismo. Aquí no es un martillo que sea por gravedad, es un martillo mecánico, pero ven la manera en la cual se aplica la carga, ¿no? Es instantáneo, son golpes consecutivos que se van dando en diferentes regiones. El operador es el que tiene en todo momento. Ven ustedes la sujeción por cadenas, ¿no? Una polea que permite darle vuelta a ese prisma rectangular que representa la materia prima,
y el operador que va controlando a qué profundidad va cayendo el golpe sobre diferentes regiones de ese tocho. ¿Tiene? Nuevamente la forma de que se aplica la carga. Aspecto tecnológico importante, ¿no? Aquí a otra escala, ven el tamaño de ese equipo y el principio sigue siendo exactamente el mismo. Que el operador tenga ocupadas las manos en todo momento, siempre alejada de donde se está aplicando la carga, tiene control absoluto de dónde posiciona, pero tiene que mantener ambas manos con la pinza, ¿no? Y vemos que entonces la activación viene con, en la parte de abajo con un pedal. Son aspectos de seguridad, ¿no? En la parte de atrás, si se alcanzan a dar cuenta, de manera muy pequeña, respetando las escalas, vemos algunos cilindros de gas. No podemos saber de cuál es, aunque por el color podemos decir que es de alguna marca en particular, ahorita que está tan de moda, pero podríamos decir que es un gas licuado, ¿no? Puede ser butano, ¿no? Cualquiera que permita activar el pequeño horno que está ahí, esa fragua que está ahí en la parte media, en donde pues cada determinado tiempo, dependiendo de cómo el operador vaya identificando que el material ya representa una mayor oposición a la deformación, entonces lo puede poner un tiempo nuevamente en la fragua, que incremente la temperatura, que bajen las propiedades mecánicas y seguir su proceso de deformación plástica. Bueno, toda escala y trayendo otra vez a la mesa, pues lo que presentábamos al inicio de este proceso, ¿no? De las fotografías que teníamos de nuestro laboratorio, en el cual pues se ve que no es necesario tener realmente un equipo muy sofisticado como para que se decidieran, ¿no? Quitar esta actividad. Se puede llevar a cabo de esta manera, ¿no? Sin necesidad. O tal vez con esos hornos pequeños que no contaminan tanto como sí lo podría hacer la quema de petróleo, la quema de aceite o la quema de carbón, ¿no? Pero bueno, en un aspecto ahí vemos una posibilidad. Muy bien. Y aquí, nuevamente, si son observadores, sigue siendo un proceso de forja abierta. Sigue siendo un elemento prismático de gran dimensión, una lesión ferrosa, lo sabemos por la formación del óxido superficial a alta temperatura, pero vemos que ahora lo que cambia es la forma en la cual se está aplicando la carga. Vean que ya no es un impacto, sino que los fragmentales ahora recargan sobre la superficie y una vez que alcanzan ese contacto, se empieza a aplicar la carga de manera gradual, de manera controlada. Eso es pues una prensa neumática. Tiene un control de en qué momento está, en qué posición está, en cada momento ese herramental, cómo desciende, hasta dónde tiene que llegar, una vez que detecta un incremento de carga importante, una resistencia de material. Entonces vemos nuevamente que eh, el efecto de la forma en la cual se está aplicando la carga, de la rapidez de carga, es influyente en este proceso, ¿sí? Tenemos una respuesta diferente a que si aplicamos la carga con un impacto de manera instantánea, entre comillas, instantánea, a que la apliquemos de manera gradual con una prensa como la que tenemos aquí, ¿no? Y entonces tendríamos que considerar, para que un modelo matemático estuviera completo, no solamente el porcentaje de la información que se está generando dentro de la materia prima, sino también cuál es el efecto o cuál es la rapidez de carga, ¿no? Porque vemos que a alta temperatura y también a baja temperatura, ¿no? Pero principalmente a alta temperatura, el efecto viscoso del material, ¿no? La afluencia alterada de manera artificial por efecto de la temperatura, pues cobra relevancia, ¿no? Y entonces nuestro modelo matemático a alta temperatura va a diferir de un modelo matemático a baja temperatura en la presencia de la rapidez de deformación. Eso que ya se les platicó en medio continuo, ¿no? Que ya vieron en algunos cursos también de materiales. Aquí desde el punto de vista tecnológico se va aterrizando, ¿no? Es importante también que lo vayan identificando, al menos también en este tipo de animaciones, en este tipo de videos. ¿Tienen alguna pregunta de esto que se ha ido presentando al momento? Yo no, profe. Listo, Carlos, gracias. Perfecto. Bien, y aquí tal vez dos vistas, ¿no? Una vez que se va ganando ya en volumen,
vean las capacidades que se tienen ahí para las columnas guía en el descenso de la prensa, vean la magnitud de las mordazas que sujetan los prismas para que se puedan mantener en una posición particular y le puedan dar el giro necesario, ¿de acuerdo? Recuerden que podríamos, ¿no? Nosotros podríamos decir, ¿por qué razón, si vamos a cambiar de una sección cuadrada o rectangular a una sección elíptica o cilíndrica, circular, ¿no? ¿Por qué no de inicio la materia prima ya se aproxima, ¿no? Pues a un cilindro? Ya nomás nos encargamos de cambiar los diámetros o ajustarlo. Bueno, porque recuerden que un gran porcentaje de las materias primas en aleaciones ferrosas se hacen por fundición y por colada continua. Y lo que se obtiene por colada continua son prismas rectangulares de gran longitud que se van cortando de acuerdo a lo que se requiere. Pero es lo que se obtiene, ¿no? Es lo que se puede fabricar porque es lo más sencillo. Y entonces tendríamos que invertir, ¿no? Tendríamos que invertir tiempo en estos procesos para cambiar esas secciones rectangulares, prismáticas rectangulares, a una sección circular que tenemos aquí. Eh, vale, ahí de la pregunta que tiene Rodrigo. eh, ¿En qué momento se aplican golpes a la pieza? Cuando sucede última variación en la que se va aplicando la fuerza gradual? Supongo que sería más o menos cuál sería la discriminatoria para decir cuándo golpear y cuándo recargar de manera coloquial. Bueno, pues la parte de aplicar la carga de fuerza, la carga de manera instantánea, tiene que ver con que no nos interesa realmente cuál va a ser eh, la dimensión, ¿no? Nos interesa aproximar, es lo que nos interesa. Que el cambio, retomando otra vez el ejemplo de un prisma rectangular a un prisma, a un cilindro, pues sea rápido. Entonces utilizamos un martillo, ¿no? Y vamos obligando a que todos los bordes, ¿no? Los ángulos que tenemos a 90 grados, se vayan cerrando, se vayan integrando para dar la forma. Pero una vez que ya estamos cerca de las dimensiones de lo que necesitamos, tendríamos que recurrir a una prensa en donde el control de carga decíamos que existe, ¿no? Sabemos, alcanzan a ver los amortiguadores, ¿no? Los que están ahí del lado izquierdo, que son las columnas guía, y entonces hay motores que permiten conocer la posición y entonces hasta dónde tendría que llegar para garantizar que entonces ya estamos en una dimensión cercana a la final, ¿vale? Entonces, es un aspecto de productividad, aproximar rápido, sin atender a dimensiones de intolerancias, y una vez que ya estamos cerca, ¿no? Ir bajando la temperatura, ir bajando la rapidez de deformación para que tengamos las dimensiones que se requieren. Esto, Rodrigo. Sí, muchas gracias, profe. Por supuesto. Y bueno, aquí hay algunos aspectos un poco más artesanales, ¿no? Que no se dejan de lado, pero lo que llama la atención es cómo la materia prima puede ser cualquiera una vez que está a alta temperatura y cómo a partir de este trozo de cable, ¿no? Que son varios elementos individuales, cómo a fuerza de comprimir a golpe se genera un enterizo, una pieza única. Respetando las propiedades mecánicas que se obtengan, sería muy similar a lo que platicábamos de el acero de Damasco, ¿no? Elementos o láminas individuales que se van integrando a fuerza de golpe, calor y carbón, ¿no? Para generar una estructura diferente a la que se tenía como materia prima. Oye, Inge, hablando de ese proceso, para que, bueno, o como yo he visto esos, pues aceros, Damascus, se ven patrones en, no sé, en algún cuchillo, pero hasta el final se aplica un proceso para que se vean más, estos patrones. O sea, hay Sí, como un ataque químico, sí, por un... supuesto. Claro que sí, Diego. Bueno, es que es muy curioso el aspecto de la fabricación y diseño de armas. No, no solamente, y bueno, supongo que en varios campos también, pero nos vamos a acotarle a este parte, ¿no? A lo mejor no es lo más didáctico y educativo, pero pues no deja de ser interesante desde el punto de vista de ingeniería y tecnología. Y porque es una debilidad humana, ¿no?
No importa en qué época de la humanidad te puedas posicionar, no solamente es el hecho de tener un arma efectiva, potente, ¿no? Mortífera, si me permite la palabra, ¿no? Espero que no nos vayan a vetar el video, ¿sabe? Como dicen algunos influencers por el uso de palabras indebidas. Pero bueno, no solamente es esa efectividad y eficiencia en el diseño y manufactura, y obviamente en la habilidad del operador, sino que es necesario que en el día a día luzca, ¿no? Que luzca y que luzca a diferentes niveles. Es decir, no es lo mismo la armadura que podría tener a lo mejor alguien, un soldado de cualquier categoría, a la que podría tener alguien con un grado mayor, ¿no? Al que podría tener tal vez algún representante de la nobleza, ¿no? Mismo rey, ¿no? O sea, no es la misma armadura, no es la misma fabricación, es un aspecto estético y diferenciador. Y hablamos de que no importa la época en la cual se posicionen, porque en la actualidad, ¿no? De estos grupos criminales y cuando se confiscan armas, ustedes alcanzan a ver que las armas, algunas están bañadas en oro, algunas tienen cinturos. Es decir, es un arma que tiene el mismo efecto, no importa si está labrada o bañada en oro o con incrustaciones, tiene el mismo efecto, pero hay que diferenciarse y hay que demostrar a final de cuentas ese poder. Es un aspecto mucho más complejo que tiene que ver con la humanidad, ¿no? Y entonces sí, el acero de Damasco cumplía, ¿no? O sea, lo que debe ser atractivo es el hecho de la resistencia mecánica y las propiedades mecánicas que se desarrollaban en aquel entonces. Pero no era suficiente, sino como se tenía esta segregación de composiciones en la misma hoja, se dieron cuenta que al hacer un ataque, ¿no? Quedaban estos grabados que le daban un aspecto artístico de complejidad y que permitía fácilmente reconocer a la distancia cuando una espada era de este material y que obviamente sabían a la distancia la persona que se iba a enfrentar si tenía o no una oportunidad contra ese material, ¿no? Me parece que va mucho en ese sentido, pero no sé, eso es mi opinión personal de lo que yo alcanzo a ver. ¿Cómo ves, Diego? Pues sí, Inge, correcto. Es que vi ahí en el YouTube que tengo los canales de un chavo que hace forja y hizo un cuchillo Damascus en el cual también no percaté si es necesario usar dos tipos de, no sé, tipos de acero diferentes para marcar, pero sí vi las pequeñas tiras que genera, después todas las hace como un molde y después las mete a forja en el proceso que nos está explicando justo. Ok. Para juntarlo, después cortarlo y después volverlo a reacomodar y volver a hacer este proceso una y otra vez. Sí, por supuesto. Sí, claro. Sí, ahí el veteado se hace precisamente por la diferencia de composiciones en la concentración de carbono, ¿no? Recuerda que al final de cuentas el efecto de los ataques químicos tiene que ver precisamente con la composición. Y si una composición queda enriquecida o pobre en el contenido de carbono, va a tener va a responder de diferente manera para un ataque en particular. Que es el principio final de cuentas para todos los aceros. Recuerden que cuando ustedes hacen su ataque químico con nital en un acero de bajo contenido de carbono, pues ahí tenemos que ver básicamente cuál es la estructura. Y sabemos que las estructuras, ¿no? Tienen diferentes, no es lo mismo atacar ferrita que atacar perlita, ¿no? O sí sería lo mismo, pero Correcto. no la estructura que se alcanza a ver. Entonces, ese es exactamente el mismo objetivo en el acero de Damasco. Tienes composiciones diferentes por la forma en la cual se manufacturó, y entonces algunas quedan más débiles ante un ataque químico. Correcto. Sí, gracias, Listo, Inge. listo, digo. Muy bien, y entonces pasamos a esta parte, lo que decíamos de forja con dados cerrados, a diferencia de forja abierta. Hablábamos de cómo fluye el material, en donde ya tenemos al inicio sí una libertad dentro de la misma cavidad de la matriz, pero una vez que se va confinando, se va cerrando ese claro que tenemos en nuestro herramental, el flujo de material cada vez es más complicado. Y hablábamos de que dependiendo del porcentaje de deformación que quisiéramos generar, es posible que antes de que el material llene todas las cavidades, la estampa ya cerró por completo. Y que entonces, si seguimos presionando las estampas, lo único que hacemos es, en primer lugar, pues deformar elásticamente las estampas. El material dentro ya difícilmente va a fluir porque ya no tiene espacio o ya no tiene una carga necesaria como para que se pueda seguir desplazando. Y si insistimos con lo mismo, posiblemente generemos un daño en los herramientales que es no deseable por el costo de los mismos. Entonces, dimos cuál es la solución, ¿no? Una solución atractiva y no,
Atractiva, sí, porque pues nos permite generar piezas muy complejas llenando las cavidades, no importa qué tan complejas sean, y porque es una fabricación muy simple, y no porque es material adicional que debemos comprar, debemos procesar, debemos calentar y después tenemos que remover, ¿no? Entonces, lo ideal sería que no estuviera, pero si no está, entonces el proceso requiere un diseño todavía mucho más adelantado en cuanto al diseño y manufactura de los dados y que no representa una ganancia, ¿no? No desde el punto de vista otra vez económico, si dice, bueno, si va a incrementar el costo de mi pieza por el hecho de diseñar un molde mucho más complejo, pues mejor ocupo un molde más sencillo, le agregamos el con recapaba, los costos indirectos por el material extra, la energía necesaria para calentarlo y el proceso adicional de corte, pues no representan de ninguna manera un costo adicional tan significativo como lo es un molde más complejo, ¿no? Aparte, los mantenimientos son también, hay que considerarlos, ¿no? Un molde muy complejo que tenga varios insertos, pues es necesario que se vaya rectificando más que un molde, o por ejemplo, si vamos al extremo, con una estampa plana que solamente requiere un rectificado en una cara, ¿no? Y es muy sencillo hacerlo. Con una piedra abrasiva se puede lograr un rectificado en muy poco tiempo, pero un molde de inyección de polímero metálico o un dado de forja, una matriz de forja, si es muy compleja, entonces hacer un rectificado pues sí hay que invertirle tiempo y dinero y considerar que el rectificado pues no deja de ser más que remoción de material controlado, es decir, una porción muy pequeña. Pero eso en el tiempo pues será necesario entonces que la tolerancia, las dimensiones y la tolerancia de las piezas que estamos generando nos dé un rango más abierto. ¿Por qué? Porque pues, el molde cada vez es más grande, tiene una cavidad más grande y eso se transmite a la pieza. Y entonces sería común que sí se puede ocupar, pero entonces a quien consume nuestras piezas le tendríamos que decir, ¿sabes qué? Pero ahora las dimensiones ya son más grandes. ¿Por qué? Pues, bueno, por los mantenimientos, ¿no? Las piezas son ligeramente más grandes y entonces ya caen dentro de este rango de operación. Y entonces ver si el cliente adapta su proceso o si también considera, pues obviamente, estas aplicaciones. Dice, no, no te preocupes, yo los claros que tengo para montar estos engranes o lo que sea, consideran esa posibilidad, ¿no? Y entonces ajustamos. Entonces, son muchas cosas que se van, digamos, conectando para la complejidad que representan las matrices para procesos de forja cerrado, procesos que tengan que ver con el uso de matrices y geometrías complejas. ¿Sale? Aquí vemos nuevamente, a lo mejor una velocidad muy alta, pero vean esta simulación en la cual se ve, hay que verlo también un poco alejada, ¿no? Para que se pueda apreciar cómo en la parte superior tenemos esas formas como de lengua, ¿no? Y luego cómo en la parte inferior tenemos que es un cilindro que tiene un saque, ¿no? Un saque, un pequeño túnel, si lo quieren ver, ¿no? A escala. Y entonces vean cómo en la parte superior, previo a que se llene la parte superior de las lenguas y la parte inferior del túnel, hay un movimiento radial del material, que es precisamente la formación de ese acabado, que no necesariamente será algo que se vaya a utilizar, o tal vez sí, si es un muy buen diseño, funciona para incrementar la presión, garantizar el llenado y aparte tiene a lo mejor la aplicación para un soporte, ¿no? Podría ser, pero si no sería material que se tiene que remover, ¿no? Pero cuando menos ya cumplió con la función de que al incrementar la presión interna, ya la pieza llenó por completo la cavidad, ¿de acuerdo? Entonces, si se alejan un poco de su pantalla, no sé si está en la computadora, en su teléfono, tableta, lo que sea, aléjense un poco de la pantalla y vean, ¿no? Cómo fluyen los materiales y cómo cuando se forma ese cordón en la parte lateral, ¿no? De manera radial, bueno, no estoy dando la geometría de las estampas. Después de eso se llena hacia arriba y se llena hacia abajo lo que falta. Sí, es una animación, pero de otra manera no podríamos ver a través de los herramientales. Hay que cambiar unas por otras. ¿De acuerdo? Misma. Vean ustedes que aquí está muy cercana ya la forma de esa rueda que se está generando. El problema que se tiene es con los ángulos a 90 o cercanos a 90, ya en la parte, en la periferia, ¿no? Vemos que ya prácticamente cierran la estampa, ya es la forma,
Pero tenemos un redondeo muy importante, ¿no? Tenemos que hay una formación de barril a través de la parte media de esta rueda. ¿Por qué? Porque pues tiene espacio para que se pueda mover y ya está llegando al límite. Pero una vez que llega al límite de esa estampa, se genera el control rebaba, restringe el movimiento radial y entonces no le queda más que subir y llenar las escuadras, ¿no? Llenar lo que se tiene en la parte superior. No sé aquí cuál sea de todas las herramientas que tiene Zoom, supongo que debe ser. No, no, no. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. ¿No? Aquí le alcanzan a ver cómo se va generando. La parte media que no tiene que desplazar más que el aire, crece más rápido en diámetro. Vemos que llega, toca con estos bordes y en la parte superior todavía no llena. Se forma la ramada y el material fluye, sube y genera esta escuadra, o esta geometría clásica escuadra. ¿Se alcanza a ver, ingenieras, ingenieros? Si se aprecian, si hay una relación entre lo que se explica y lo que se alcanza a ver con estas animaciones. Sí, sí, profe. Listo, Rodrigo. Y nuevamente, Correcto, Inge, sí. listo, Diego. Y trayendo el aspecto de la olla a presión, ¿se alcanza a ver? Ahora sí, si tiene algún sentido la analogía del objetivo de corriente renovado. ¿Sí? ¿Funciona? ¿La podría repetir, por favor? Claro que sí, Diego. Que si el ejemplo o la analogía que dimos de la función del cordón renovado con respecto a la válvula de la olla a presión de la olla express, sí hace sentido, o sea, sí sigue representando lo mismo, ya que con estas animaciones. Sí, sí lo comprendo. ¿Sí? Bueno, Diego. O sea, la parte de la rebaba sería esta, pues esta válvula, ¿no? Bueno, este sobrante que ya no puede alcanzar en este volumen definido, ¿no? Sí, digamos que en este caso, o sea, la rebaba funciona como una restricción, porque como es un área muy pequeña, la fricción aumenta y entonces no se puede mover tan rápido. Y entonces, como no se puede mover tan rápido hacia afuera, el material tiene que buscar moverse dentro. Y entonces tiene la opción de llenar las cavidades a donde no había llegado en ausencia de ese cordón de rebaba. O sea, sí libera movimiento del material, flujo del material, pero no tan rápido como lo desea el material. Y entonces tiene que cambiar la orientación de su flujo al interior nuevamente de la cavidad de la matriz. Y así tener toda la geometría Sí, llena de adentro. es Y correcto. también en la industria le llaman flash, ¿no? Así es, dijimos la clase anterior. Bueno, ya tenemos entonces un enlace. Parece que esta es la misma, no sé cómo llegó aquí. Nos iba para atrás. ¿No? Y hay algo de lo que mencionábamos, ¿no? La combinación de procesos que tiene que ver con estos herramientales, ¿no? En sección. Pero vemos cómo va aproximando el flujo de material hacia las regiones en donde se requiere, en un proceso abierto. Lo único que nos interesa es desplazar el material y después con un proceso de compresión, ya sea por impacto en las primeras etapas y después de compresión controlada en las últimas, vemos cómo el material en esa redistribución va cambiando de una forma más compleja, que en este caso pues, representa la sección de una biela, ¿no? ¿Vale? La biela va a ser el ejemplo estándar en estos casos de forja, ¿no? En los casos de forja. Muy lento se alcanza a ver la formación del cordón de rebajo, porque todavía se está generando en la parte frontal la cavidad por donde va a pasar el eje. Damos un poco más de detalle en algunas otras animaciones, ¿no? Para que vean en una vista superior cómo va el flujo de material, cómo se van generando las costillas interiores, las cajas en donde van a ir los cortos posteriores y todo el cordón de rebaba que se va a tener que remover, ¿no? En el trabajo posterior. Aquí lo que es muy importante en estas animaciones, ¿no? Otra vez no hay ningún número, no lo hay. Cuando no hay un número como en eso que le estoy presentando, entonces nos tenemos que quedar así con el aspecto cualitativo, no hay más, ¿no? Y entonces podríamos decir que eso que está ahí en colores es o esfuerzos o deformaciones o velocidad o temperatura, no lo sabemos, ¿no? Tendríamos que asumir cosas. Pero bueno, lo que sí alcanzamos a ver es que hay un incremento, ¿no? O un cambio de color importante justo en todo el contorno de la biela, cuando empieza a fluir la rabada.
lo cual nos sugiere que entonces ahí están pasando cosas, es decir, o el porcentaje de deformación cada vez es más grande en una región muy pequeña, o la concentración de esfuerzo está incrementando porque el material no puede fluir tan rápido, o la velocidad es menor en esa región precisamente porque está restringido el material, etcétera. Pero esta animación nos permite ver la evolución del proceso y efectivamente cómo se restringe el flujo del material en las regiones del flash, de la rebaba, ¿no? Por efecto o por presencia de esa geometría adicional. ¿De acuerdo? Entonces, funciona en ambos aspectos, ¿no? Cualitativo cuando no hay números, porque pues está simplemente una animación, pero si ustedes tienen los números, seguro que pueden enriquecer todavía más esas observaciones y conclusiones. Aquí vemos el proceso, ¿no? Una vez que se aproxima el material, se acumulan los extremos, vemos aquí como en 3 etapas, ¿no? Los golpes que requieran para llevar desde la preforma, ¿sale? Y eh, son observadores independientemente de la velocidad. Vemos que entra la materia prima que venía del proceso anterior de aproximación, de los rodillos. La etapa de la derecha tiene como objetivo en un solo golpe llevarlo a la geometría y la parte media tiene como objetivo hacer el rebarbeado o corte de la rebaba. No se alcanza a ver, pero si vean, ahí sale ya la pieza final. Corta. ¿Listo? Y bien, ya habíamos mencionado eh, el concepto de forja y en general de los procesos de conformado y de formación plástica y de el significado de mejora, ¿no? Asociado que tenemos. Y aquí vemos la razón, ¿no? Mientras que los problemas que tenemos en el caso de maquinaria y de fundición, en el caso de fundición, pues que tenemos segregación o no tenemos una estructura cristalina, una microestructura, mejor dicho, sí, estructura cristalina sí la tenemos, ¿no? Pero no un orden en el grano, ¿no? O una forma dominante o específica del grano, y que en el caso de maquinado sí lo podríamos tener considerando que la materia prima viene tal vez de un proceso de aproximación en donde ya los defectos de fundición se eliminaron en un gran porcentaje, pero que ahora agregamos un problema adicional que sería la concentración de esfuerzo por la interrupción de las fibras, es decir, tenemos fibras orientadas en una dirección específica, dándonos la idea de una textura en el material, y que cuando removemos material, pues vamos a interrumpir esas fibras, ¿no? Entre comillas, obviamente, fibras metálicas, queremos ver, ¿no? Y que entonces en algunas regiones se van a generar esos concentradores de esfuerzos para una aplicación particular. No porque vaya a fallar de manera catastrófica, de manera inmediata, ¿no? Pero sabemos que con respecto a lo que tenemos a la izquierda, una pieza forjada en la cual las fibras simplemente se van a reorientar, pero mantienen su continuidad, pues entonces las propiedades mecánicas son superiores con respecto a los otros dos procesos. Bueno, en la parte de abajo vemos un detalle, nuevamente en esas actividades como la que mencionaba Diego, de que se puede hacer un ataque en una metodología para observar precisamente el flujo del material. Bueno, pues lo alcanzamos a ver, ¿no? No se interrumpe, no importa si tenemos en los extremos la formación de la rababa, vemos que hay una mayor concentración por cómo se comprime, pero de ahí se ramifican, ¿no? Y son continuas a lo largo de toda la pieza. Y entonces se tiene un buen diseño en aquellas regiones donde hay ángulos, ¿no? Un redondeo pequeño, aunque sea, tenemos la ventaja de que las fibras van a cumplir perfectamente con ese cambio, ¿no? Y van a ser continuas en todo momento, lo cual le confiere entonces unas propiedades mecánicas superiores con respecto a los procesos que hemos presentado hasta este momento. Dejando de lado el laminado, por supuesto. Y aquí vemos una sección más, la que está al lado izquierdo, donde se alcanza a ver el flujo del material. A pesar de esa cavidad que está generando, vemos que en la sección transversal, pequeña, sí, pero las fibras se cierran y siguen el contorno para ocupar el espacio disponible. Y algo que es curioso, ¿no? ¿Qué tanto podría ser, qué tan influyente podría ser el que exista o no continuidad en las fibras? ¿Qué tan eficiente podría ser el hecho de que existan o no imperfecciones volumétricas, como las que se obtienen por fundición? Y tenemos el ejemplo típico
de los palos de golf, ¿no? Los palos de golf, hay algunos que se hacen por fundición, hay algunos que se hacen forjados, ¿no? Existen ambas posibilidades. Y para las personas que se dedican de manera profesional a este deporte, un deporte que es bastante costoso, ¿no? Por los mismos equipos y otra vez el aspecto estético de la misma ropa que tienen que utilizar, ¿no? Y los mantenimientos de los campos y etcétera, ¿no? Todo eso. Pero en este caso en específico lo que llama la atención es que los jugadores profesionales son capaces de diferenciar, ¿no? Y no solo de diferenciar, ¿no? Sino de desarrollar su habilidad en torno a un proceso de fabricación, ¿no? Es decir que tienen un mejor control del palo de golf en una construcción o en otra, ¿no? Entonces, saben que uno de estos dos tiene una mayor densidad, ¿no? Lo cual lo hace un poco más pesado. Saben que uno de estos, su estructura puede ser considerada, entre comillas, como esponjosa, ¿no? Y que entonces es más ligero, pero tiene menor control, pero le puede dar una mayor fuerza, ¿no? Etcétera. Entonces, un aspecto tecnológico que tiene una aplicación deportiva y de mucho dinero, porque las bolsas que se manejan en los torneos profesionales de golf se representan una ganancia importante para todos aquellos que quieren llevar el chaleco verde, ¿saben? Entonces, eh, uno lo ve desde el punto de vista de ingeniería y dice, ¿cuántas horas tendré que dedicarle al día, ¿no? a mi actividad deportiva como para ser capaz de diferenciar, ¿no? Un cambio, ¿no? O sí hacer mucho más bien el manejo, ¿no? Para esas dimensiones. Es decir, ¿qué tanto puede diferir realmente? ¿Qué tanto puede influir realmente la microestructura de la fundición con respecto de la de forma? No es un aspecto crítico, ¿no? Tiene que ver básicamente con el manejo. ¿Qué tanto le tiene que dar un giro de último momento para garantizar el impacto en una región específica de la pelota y que tenga un mayor alcance dentro de los campos, ¿no? Bueno, realmente hay un aspecto curioso también, pero que existe, ¿no? Que existe un desarrollo asociado a este deporte. Y tenemos algunas otras variantes, ¿no? Algunas otras variantes no dejan de ser forja, porque el principio sigue siendo exactamente el mismo, pero que si nos interesa abatir el efecto de la fricción, entonces lo que podríamos hacer es que la forma en la cual se aplique la carga no sea homogénea en toda la superficie, sino que se vaya aplicando de manera gradual. Y entonces hay variantes de proceso, como la que tenemos en pantalla, que es un proceso de forja orbital, en el cual una de las estampas, de las ornamentales, tiene una inclinación, ¿no? Con respecto al eje principal, y entonces alcanzamos a comprender que la forma en la cual se aplica la carga es en una línea, o en una superficie menor a que si fuera todo el círculo de contacto, y entonces el efecto de la fricción sigue existiendo, ¿no? Sí en toda la región, pero va apareciendo de manera gradual, lo cual quiere decir que entonces, de manera global, tendríamos que el efecto de la fricción, aunque existe, no contribuye de manera significativa con respecto a un proceso de forja convencional. ¿Vale? Problemas que tenemos, pues, obviamente que se genera esa geometría en la parte superior, en donde tenemos que el crecimiento, si ya de por sí no es homogéneo en toda la geometría, pues en este caso se va a ver todavía más influenciado porque la carga se está aplicando en la región superior y la parte inferior pues apenas si se está enterando de lo que está pasando, ¿no? Entonces tendríamos que ver cuál sería una aplicación específica o si esta misma pieza requiere que se procese en dos sentidos, es decir, primero maquinar o manufacturar el 50% en la parte superior y después darle vuelta para que se genere una geometría simétrica. Hablábamos de la fabricación utilizando rodillos, ¿no? Entonces la discusión de pues, es laminado o es forja. Bueno, vamos a dejarlo un poco más hacia el aspecto de la complejidad, ¿no? La complejidad. Creo que lo más complejo que se generaba en el aspecto del laminado tenía que ver con los perfiles, ¿no? Los perfiles lo platicábamos aquí, dimensiones largas todavía, y tal vez en el caso de forja lo podríamos acordar a piezas mucho más complejas que ganan en volumen con respecto a su sección transversal y que son pues piezas pequeñas, ¿no? En comparación a las longitudes que se tienen para los perfiles estructurales.
Por ejemplo, ¿no? Vemos que sigue siendo una pieza, no es delgada, no está hueca, es un enterizo, eh, en el cual estamos obligando a que el material fluya hacia algunas regiones, ¿no? La dimensión no es tan larga como platicábamos en el caso del laminado, y entonces tal vez tendríamos en este caso, o desde mi propuesta personal, para que se pueda diferenciar. La verdad es que es un aspecto de que encasillar procesos, ¿no? La verdad es que lo único que necesitamos es saber cómo se puede obtener una pieza en particular, y si es por forja, por rodillos o por laminada, ¿no? Y es lo que estamos viendo en pantalla, pues nadie lo va a discutir de que, ah, pues si es laminada porque tiene rodillos, ah, pues si es forja porque vemos que está concentrado el material en diferentes regiones, ¿no? Entonces, el objetivo es generar un producto, ¿no? Simplemente por intentar clasificar cosas. Bueno, entonces cerramos esta parte, ¿no? Y hablamos de las ventajas. Las ventajas es que se obtiene una pieza con mejores propiedades mecánicas que las que hemos presentado de fundición y de maquinado, pues ya adelantándonos un poco a ese tema. Espero que la hayan podido ver también en Manufactura 1. Eh, Hablábamos de la continuidad de los granos, de las fibras metálicas que se hacen a percibir en una metalografía, por lo cual no existen pues, los esfuerzos materiales, pueden ser geométricos, pero si un buen diseño los puede erradicar, están del otro lado, y que la mayoría de las operaciones de forja se realizan a alta temperatura, en este afán de querer aproximar las dimensiones pronto, ¿no? Hacia lo que necesitamos y así simplemente cerrar las tolerancias en un proceso a baja temperatura. Las desventajas evidentes que mencionamos en esta sesión tienen que ver con la inversión para la infraestructura, es decir, los equipos al ser tan robustos y generar una gran cantidad de energía que se va a disipar, un porcentaje, ya lo platicamos, hacia la pieza, otro tanto hacia los ferramentales, pero la mayor cantidad se va hacia la cimentación. Entonces es importante considerar esas afectaciones y tener buenas cimentaciones, no solamente para los edificios colindantes a la planta, sino también para los equipos en sí. Se requiere hornos, ¿no? Hornos, tanto de recalentamiento para garantizar que la temperatura sea homogénea previo a la entrada del dominio de los ferramentales, y también hornos, que no necesariamente son diferentes, para tratamientos térmicos del recocido, después de que se ha deformado plásticamente esto. Bueno, la parte de la instrumentación ya la platicamos en la primera. Y lo que es importante, que ya sabemos de todos los procesos de conformado, es los ferramentales son los elementos más costosos del proceso. Por lo tanto, es importante diseñarlos de tal manera que tengan una vida útil grande, tener buenos mantenimientos, ¿no? Evitar que lleguen óxidos a la superficie o que estén en contacto óxidos a alta temperatura que se pueden incrustar, tratar de que los rectificados sean en tolerancias adecuadas, que no modifiquen de manera sustancial la geometría global de la pieza, que se mantengan dentro de rangos de operación importantes y también que pues, requieren todos los tratamientos superficiales necesarios, ¿no? Pueden ser de endurecimiento por cualquier tipo de gas, ¿no? O bien tratamientos térmicos superficiales por corrosión localizada, etcétera, lo que sea, ¿no? Y que por lo tanto entonces es importante, ¿no? Considerar un buen diseño, ¿no? Una buena selección de material y buenos mantenimientos, principalmente predictivos, preventivos predictivos, ¿no? No tanto la aplicación en el momento de falla, ¿no? Son posibles de evitar, pero bueno, que sean los menos posibles. Bueno, simplemente aquí para que se den una idea nuevamente de las dimensiones que se tienen para este tipo de equipos, ¿no? ¿Vale? Tres tipos diferentes de equipos, martillos y prensas. Algunas configuraciones que se pueden tener para productos en particular, ¿no? Simplemente cambiando la aplicación de carga. Hablábamos de la generación de estos elementos cilíndricos a partir de materia prima que viene de colada continua. Nuevamente, ahí está el operador de la izquierda para que se den una idea de las dimensiones de los equipos y de las piezas que están fabricando. Y que se tienen aplicaciones también en otras áreas, ¿no? Que sean nuevas, como en el caso de sistemas biomédicos. Las prótesis de cadera se pueden hacer de varias maneras, ¿no? Al igual que las pieles. Entonces, algunas se hacen por forja también, tienen muy buenas propiedades, pero se hace la selección atendiendo al tipo de aleación
considerando que algunas de ellas tienen una tenacidad muy elevada. Y entonces hay que encontrar, ¿no?, el proceso adecuado para garantizar que se tenga esa integridad superficial, esa tolerancia cerrada, y que permita también la integración de el elemento osteoconductor, osteogenerador, ¿no? Entonces, digo, considerando que va a estar dentro del cuerpo, que no sea contaminante, en ningún elemento que no genere iones que se vayan a la sangre, al torrente sanguíneo, y que una solución genere algún otro tipo de problema. Bueno, este tipo de elementos también se pueden generar forjados. Vimos aquí la forma en la cual van estos elementos, ¿no? En diferentes etapas, la concentración de material, el flujo de la rebaba y que quede lista simplemente para un proceso de corte y de acabado para los barbenos necesarios y colocación de uniones roscadas. Este tipo de llaves también mecánicas, ¿no? Se hacen por forja, las que tienen las mejores propiedades. Hay unas que se hacen por fundición, no son las más adecuadas, pero considerando que en ocasiones no somos tan observadores y que nos damos cuenta que una pieza falla, se rompe a la mitad de que estamos aplicando un par mecánico al apretar una tuerca, es precisamente porque tiene ese tipo de imperfecciones, producto de la microestructura de fundición y que genera concentradores de esfuerzos y que sabemos que no soporta esfuerzos cortantes principalmente. Sí de compresión, pero no esfuerzos cortantes, entonces fragiliza demasiado y termina rompiéndose mucho antes de lo que declara el fabricante. Y al igual que lo habíamos hecho en el caso del laminado, y que existe esta gráfica para laminado, vemos que tenemos esta gráfica representante de lo que sería forja plana, y que también es similar para el caso de forja axisimétrica o recalcada, cambiando las variables del sistema de referencia, de un sistema cartesiano a un sistema cilíndrico, es la misma representación. Pero aquí lo que es importante, porque así debe ser como está estructurada la presentación, es que ustedes al llegar a esta gráfica en particular tendrían que experimentar un déjà vu, ¿no? Porque esta gráfica la resolvimos nosotros allá en la semana 1, semana 2, cuando estábamos viendo los ejercicios de la revisión de antecedentes. Pueden confirmar que esta gráfica ya la habíamos presentado y que la utilizamos para obtener el valor promedio de una función matemática. Yo no recuerdo bien, profe, pero fue en el examen de antecedentes o... Es que no es examen como tal, ¿no? Porque creo que resolvimos los ejercicios aquí en el salón. Dijimos que no era bienvenida esa parte de los antecedentes, se quejaban mucho y que nos lo íbamos a hacer en conjunto. Entonces, hay una pregunta en particular que dice, determine para la función matemática, ¿no?, el valor promedio de lo que aparece ahí. Bueno, pueden revisar su nota. Y de una vez aprovechamos para decir que esa parte de antecedentes, cuando la presentamos, ¿no?, la revisión de antecedentes, dijimos que no eran ejercicios aleatorios, ¿no? No eran ejercicios, sino que ya tenían el objetivo de presentar una aplicación de sus bases matemáticas y físicas a problemas que de momento en esa semana 1 o 2 podrían parecer a lo mejor sin sentido y podrían parecer solamente representaciones matemáticas, pero que conforme fuera evolucionando el semestre, esas expresiones matemáticas iban a aterrizar en un proceso de lo que se iba a presentar en el semestre, ¿no? Y que entonces
cumple con esa condición, ¿no? Es decir, esta gráfica que ya se presentó como matemática pura hace unas cuantas semanas, ahora vemos que representa un fenómeno físico de conformado mecánico. Nada más, ¿no? No tiene otro sentido en la pregunta, ¿no? Y bueno, me gustaría terminar esta sesión, ¿no? Esta sesión, disculpen la palabra, evaluación, no lo es como tal, lo vamos a discutir aquí. Eh, Fue la evaluación, porque fue la evaluación, recuerden que es el material que yo utilizo cada semestre. Esta fue la evaluación del semestre pasado para este tema. Y ahí está en la redacción. Vayan imaginándolo, porque no hay ninguna caricatura en pantalla. Consideren dos especímenes sólidos, dos cilindros, básicamente, que tienen el mismo diámetro inicial, pero sus alturas son diferentes, ¿no? Son alturas distintas, la altura inicial. Y si los vamos a someter a una compresión, en un caso ideal, sin fricción, hasta que se alcance el mismo porcentaje de reducción en su altura. Es una demostración, compleja o no, de que los diámetros al final en ambos cilindros van a ser idénticos independientemente de que su altura sea diferente. ¿De acuerdo? Tienen la redacción, tienen la actividad y a como empezamos esta clase la vamos a concluir. Ideas, ingenieras, ingenieros, de cómo atacar este problema. Si quieren no escribimos nada, no se preocupen. Quiero ideas nada más. ¿Podríamos definir un volumen final, de la pieza o las dimensiones finales? Eh, pues sí, supongo que al inicio, al inicio, lo que tendríamos sería para un cilindro uno y para un cilindro 2, permítanme, tendríamos por aquí el diámetro inicial 1 y una altura 1. Mientras que para el diámetro, aquí tendríamos el diámetro inicial 2 y la altura inicial 2. Y al final, con afán de que esto quedara, sería el mismo cilindro, 1 y el cilindro 2 y tendría un diámetro final, ¿no? 1 y una altura final, y un diámetro final y una altura final, utilizando mayúsculas para las condiciones iniciales y minúsculas para las condiciones finales. En ambos casos el volumen inicial va a ser igual al volumen final, ahí no hay pierde, y en ambos casos es pi cuartos del diámetro, y por la altura, que le voy a poner simplemente altura, ¿no? ¿No? Para que no haya problema. Diámetro cuadrado, ¿no? Es lo que tenemos. Es un proceso de formación plástica, por lo tanto el volumen que tenemos al inicio y al final es el mismo. El volumen se puede calcular porque son cilindros. Pi cuartos por diámetro al cuadrado, diámetro inicial al cuadrado por la altura inicial, tenemos el volumen inicial, diámetro final al cuadrado, altura final, tenemos el volumen final. Entonces, ahí se tiene eso, Diego, como contribución. ¿Qué más? ¿Podríamos igualar lo que el texto ya nos informa? Podríamos igualar. Aquí lo que es importante sería lo siguiente, nada más para sacarlo del juego y que no haya ningún problema. Estamos diciendo, es pregunta, estamos diciendo que la altura H1, ¿no? Es igual a, pero aquí ya me equivoqué, creo que es esta bomba, creo que sí. Es H1 va a ser igual a H2. Eso lo estamos diciendo en el enunciado.
Pues no necesariamente, solamente la condición es que los diámetros sean iguales. Lo que sí estamos diciendo, lo que sí es cierto, es que el diámetro que tenemos aquí, ¿no? El diámetro 1 es igual al diámetro 2. Eso sí es cierto, ¿no? Eso sí le echamos a la cesta. Esto no lo estamos diciendo. Eso no es cierto, ¿vale? Muy bien. Entonces ya le colocamos más información, ¿no? Digamos con lo que está escrito, no estamos diciendo nada más, ¿no? Ya dijimos que son dos cilindros, y como son dos cilindros, tenemos el volumen para los cilindros. Tenemos que el mismo diámetro inicial, entonces lo que sí podríamos agregar también es que D1 es igual a D sub índice 2, ¿no? Eso también es cierto, ¿no? Sí, profe. Sí. Y lo que sí dice el enunciado es que H1 es igual a H2. Eso sí lo dice, ¿no? Pues dice el porcentaje de reducción. Ah, claro. Pero dice, con el mismo diámetro inicial, perdón, con altura, sí, aquí está esta No, parte que es alturas distinta. Ahí está. diferentes al inicio, sí. Me faltaba esa parte, ¿no? Listo. Y sí queda bien, ¿no? Ahí ya con ese cruce en el igual. Entonces tenemos que los diámetros 1 y 2 son iguales. El diámetro 1 y 2 al final son iguales, o al menos es lo que queremos demostrar. No lo sabemos, pero de acuerdo a la redacción dice que serán idénticos. Y lo que tenemos es la incógnita de si las alturas al final van a ser las mismas, pero lo que sí sabemos es que las alturas al inicio son diferentes, lo cual nos sugiere que no necesariamente tienen que ser las mismas también al final. Pero lo que dice Diego es cierto. Hay algo más que dice ahí. Hablamos del porcentaje de reducción en su alto. Y entonces tendríamos que poner por aquí de manera simbólica un porcentaje del cambio, ¿no? De la reducción de la altura. Literalmente, ¿no? No sabemos ni cómo se calcula, pero pues es lo que dice. Porcentaje de cambio de reducción en la altura. Entonces lo representamos de esa manera. ¿Mm? Es como quedaría. Bien, ¿qué más? ¿O qué es lo primero que necesitarían? En lo que siguen pensando. Es importante, eh, y no importa el área en la cual se vayan a desarrollar como ingenieros, ¿vale? Se van a dar cuenta que hay muchos conceptos que tal vez, ¿no? Aquí en la academia, en su vida estudiantil, se utilizan aquí y que ya fueran una aplicación práctica, aunque conceptualmente es lo mismo, utilizan un término diferente. Pero el principio de cómo opera es exactamente el mismo. Entonces, nosotros debemos entender cosas. Y por ejemplo, si nosotros hablamos de porcentaje de reducción y hablamos de deformación, estamos hablando de un concepto similar, ¿de acuerdo? Aunque tenga un nombre distinto, pero que nos permite evaluar de manera tecnológica un cambio dimensional.
En el caso de deformación, ese cambio dimensional lo podríamos obtener a través de una deformación infinitesimal, ya lo explicamos por qué. Pero aquí no estamos hablando de deformaciones pequeñas ni infinitesimales, sino de grandes cambios, grandes deformaciones. Por lo tanto, hablar de una deformación infinitesimal ya no nos es útil. Y entonces por esa razón es que decidimos hacer una trampa y decir, ah, no es deformación. Te estoy pidiendo cuál es el porcentaje de reducción en altura. ¿De acuerdo? Si yo quisiera simplemente cuál es la reducción en altura, entonces tendría que yo que hacer una diferencia aritmética entre la altura final y la inicial. Y esa diferencia tiene unidades, unidades de longitud, metros, milímetros, pulgadas, lo que sea. Pero en el momento en que yo hablo de un porcentaje de reducción, yo sé que esa cantidad no puede tener unidades, debe ser adimensional. Y por lo tanto debe ser una comparación entre dimensiones, entre lo que está cambiando con respecto a una referencia. Profe, eso es deformación. Le acabamos de explicar por qué. ¿Sí? Es la representación que tenemos para deformación infinitesimal, ¿no? Pero como estamos hablando de deformaciones plásticas, pues no podemos ir contra lo que ya establecimos. ¿De acuerdo? Y entonces hablamos de porcentaje de reflexión en su altura, un nombre muy rebuscado para llamar a la deformación. ¿De acuerdo? Entonces lo que necesitamos saber aquí es algún parámetro adicional, algo que nos permita cuantificar, ¿no? No solamente un aspecto cualitativo. Y entonces voy a poner aquí, en este espacio pequeño, con otro color, voy a poner aquí una expresión que se conoce como reducción de área. Y le voy a poner reducción entre comillas, porque el concepto de reducción de área nos permite evaluar cuánto está cambiando la sección transversal del material que estamos deformando. En este caso, es un cilindro y se está comprimiendo. Es un proceso recalcado, de acuerdo a lo que establecimos. Y quiero que me digan qué es lo que pasa con la parte media de ese cilindro cuando se comprime. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Se ensancha? Aumenta, por supuesto. Y entonces hablar de reducción de área no tiene ningún sentido, pero es un concepto general, ¿de acuerdo? Es un concepto general. Por lo tanto, no vamos a hablar de reducciones de área como hay química para mecánicos, química para petroleros. No, no, eso no tiene sentido. La química es química. Aquí es lo mismo, estamos hablando del concepto de reducción de área. Que no, oye, pero no, no reduce, no, lo entendemos, se rompe con la palabra, pero lo sabemos. Y entonces nuestro resultado que nos dé, pues ese resultado tiene que representar lo que está pasando físicamente. Y eso es suficiente. No vamos a pelear porque la palabra reducción no describe que está aumentando el diámetro. Bueno, entonces somos ingenieros, somos prácticos, entonces lo resolvemos de la mejor manera. Y entonces la expresión que tenemos para este caso sería el cambio de área en la sección transversal va a ser igual a la comparación que tenemos entre el área final, el área inicial, con respecto del área inicial. ¿No? Que podríamos reescribir también de la siguiente forma. Área final entre área inicial menos 1. ¿Vale? Eso sería lo que vamos a utilizar. Desafortunadamente, esta expresión de reducción de área no involucra en ningún lugar la altura, no la relaciona, pero tenemos la ventaja de que en la parte superior tenemos el volumen y la conservación de volumen. Entonces, si utilizamos esto que está aquí, podríamos decir que el volumen va a ser simplemente igual a el área que tenemos en la sección transversal por la altura del cilindro de cada uno de ellos. Y entonces tendríamos lo siguiente, si los volúmenes son iguales, ¿no? Y para todos los subíndices que tenemos aquí, sería entonces que el área que tenemos al inicio con respecto de la altura inicial, ¿vale? Va a ser igual al área final que tenemos por la altura final, ¿vale? Y entonces podemos hacer el cociente, ¿no? Podemos entonces dividir área final entre área inicial, y esto va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual a la altura inicial entre la altura final.
Y ya, ¿no? Esto que tenemos aquí, justo en este lado, esto que está ahí, aquí, está justo aquí. Y entonces ya podemos ahora sí, ¿no? Convertir esa reducción de área a un aspecto de reducción de altura, porque están directamente relacionadas. Ingenieros, tomen una captura de pantalla, por favor, a eso que está ahí, porque saben que es de Zoom. Tomen una captura de pantalla. Yo lo voy a hacer en este momento también. Espero no apagar nada. Listo. Si no la tomaron, yo se los pongo ahí en el Classroom. Y la siguiente semana necesito que me traigan una respuesta, por favor. Considero que es un fin de semana largo, ¿vale? Entonces, tómenlo en cuenta. Yo sería la invitación en que trabajen la próxima media hora que todavía le corresponde a la clase. Analícenlo, resuelvan. Si no les alcanza este día, mañana tómense otras 2 horitas, ¿no? Y inicien su fin de semana correctamente para que nos vemos el martes y que estén perfectamente descansados y con toda la actitud. Ingenieras, ingenieros, es lo que tengo para compartirles este día. Espero que haya sido productivo para ustedes. No tengo nada más que decirles, así que tómense lo que resta de la clase, recupérense, tomen su segundo desayuno, su primer almuerzo y preparen la siguiente clase. Gusto compartir con ustedes. Cuídense, nos vemos la siguiente semana. Muchas Gracias, gracias. Inge.